Es la otra cara de la moneda de esta pandemia de COVID-19 que es bastante agresiva, sobre todo con los más vulnerables. Vamos a platicar sobre el tema con Rodrigo Miranda, analista político. Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas noches. Igualmente, Rodrigo. Oye, hemos hablado ya de la estrategia de vacunación. México aprobó recientemente 5 vacunas contra la COVID-19, lo cual, por supuesto, es bienvenido, más en tiempos donde estos números nos siguen indicando que la pandemia no está controlada. Pero, ¿qué pasa con estos grupos vulnerables, por ejemplo? ¿Qué tan considerados están realmente en este Plan Nacional de Vacunación? La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador se está basando, por supuesto, en darle prioridad de atención a las personas más vulnerables. Mencionaban que en cuanto tuviéramos vacunas, iban a ir los servidores de la nación a los lugares más alejados de los centros, de las capitales de los estados, a vacunar a las personas vulnerables, cosa que socialmente se escucha muy bien y por supuesto que nos agrada y nos da gusto, pero lo que se preguntan los especialistas es si esa estrategia funcionaría, porque recordemos que en esos lugares regularmente la densidad poblacional es menor. Lo que da gusto escuchar es que en el gobierno federal esté en primer plano atender a las personas con más necesidades económicas, porque si algo ha traído esta pandemia ha sido grandes complicaciones económicas para todos los sectores de la población. Rodrigo, ¿qué tanto se acaba en estas prácticas, digámoslo así, de corrupción, de influyentismo con este Plan Nacional de Vacunación? Hemos visto algunos casos en algunas entidades, particularmente en el Estado de México. ¿Qué nos garantiza que una vez que lleguen estas vacunas en grandes cantidades, de masa, por así decirlo, con estas adquisiciones de la vacuna rusa, estas adquisiciones de la vacuna china, qué nos asegura que vayamos a transitar por esta ruta efectivamente de la transparencia? Es una de las grandes cuestiones que los especialistas en cuestiones epidemiológicas y demás se han venido preguntando. La transparencia de la vacunación. Recordemos que han habido ya cientos de vacunas perdidas en estos días. De por sí han sido muy pocas las vacunas que han llegado y pues hay poca transparencia. No se sabe todavía a ciencia cierta cuántas personas están vacunadas. Tenemos las cifras que nos da el gobierno por las mañanas o por las noches con el secretario de Salud, pero realmente no tenemos un portal abierto donde sepamos quiénes, cuántos, cómo es que se han vacunado. Hay un tema muy interesante con la estrategia de vacunación. Tenemos ya la estrategia lista. El problema es que no tenemos las vacunas, estimado Alejandro. Entonces, se habla de que queremos tener en un año el 70% de la población mexicana vacunados. Lo que estamos diciendo que tendríamos que vacunar a 520,000 personas al día. Eso es un número que pues suena bastante coherente, pero a la fecha, hoy, lo que llevamos de vacunación, que es aproximadamente un mes, tenemos aproximadamente menos de 800,000 personas vacunadas. Es decir, pues no es esperanzadora la estrategia que se han planteado. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos vacunas. Desde diciembre nos decía el canciller Marcelo Ebrard que teníamos ya misión cumplida. Llegan cargamentos de cajas con pocas vacunas y son transmitidos incluso en los noticieros de la televisión o en el periódico, qué sé yo, como un gran evento. Todavía en la madrugada hubo una transmisión de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, donde recibió una caja con una pequeña caja con esa fórmula para hacer la vacuna. El problema es que todavía no la tenemos, entonces pues se está jugando un poco con el humor de las personas, de la población, para intentar alargar un poco lo más que se pueda la liga y de esa forma decirle a las personas que está próxima a llegar la vacuna. Lo que es una realidad es que ni siquiera han terminado de vacunar al personal de salud y ya comenzaban a vacunar a los maestros cuando todavía no se empieza a vacunar a todo, no se termina de vacunar a toda la población médica que está en la vanguardia de esta lucha contra la pandemia. Entonces nos comenzamos a dar cuenta que es un poco caótica la estrategia del gobierno. Y si me permites, antes de terminar con esta parte, decirte de grosso modo que recordaremos que el gobierno nos ha dicho que va a vacunar primero a las personas mayores de 60 años. Sí. A todos nos da mucho gusto porque queremos que vacunen, por supuesto. A nuestros abuelitos, sí, claro. Claro, eso nos da mucho gusto. Pero ya hablando con un poco más de crudeza, un poco más de pragmatismo, estratégicamente, ya lo han mencionado los especialistas de la UNAM, no es tan estratégico para controlar la pandemia vacunar ese sector de la población. Dice la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM que lo estratégico sería vacunar a personas de 35 a 60 años porque son las que más se contagian y es donde más muertes ha habido. Entonces ahí comienzan las polémicas
sobre si lo que se está haciendo es una estrategia certera o solamente se está pensando incluso pues con el corazón, que mira que yo no tengo 35 años, entonces yo tengo menos de 30, entonces pues no sería yo vacunado si seguimos esta lógica de la estrategia de la jefa del laboratorio de genética molecular de UNAM. A todos nos daría mucho gusto que vacunaran mañana mismo a nuestros padres, a nuestros abuelitos, ¿sí? Pero se habla de que estratégicamente no es lo más adecuado. A ver, Rodrigo, tocas un tema muy interesante que es el de este salto que se da entre a quienes se prioriza para la vacunación. Me parece que bien lo apuntas. Cualquiera de los ciudadanos, cualquiera de las personas que nos está viendo en este momento seguro coincide en que, claro, antes de que me vacunen a mí, que vacunen al médico que está atendiendo 20, 30, 40 casos al día de COVID-19. Pero de pronto vemos que los esquemas no se cumplen para este personal de salud que ni siquiera están garantizados para ellos y se empieza a vacunar a maestros a quienes tampoco están garantizándole los esquemas de vacunación completos en los próximos días, por lo menos a los que vacunaron hace tan solo unas semanas. ¿Qué tanto riesgo electoral podríamos ver en todo esto? Esa es una complicación porque pues a los malpensados nos hacen mal pensar porque Campeche es un estado donde se va a renovar la gubernatura. Es una gubernatura que actualmente no tiene el partido en el gobierno federal, el partido del presidente, y pues está ahí compitiendo, es un estado cerrado en cuestión de encuestas electorales. Entonces, hablar de que se estaba vacunando a un sector importante para la sociedad como son los maestros, pero que aún ni siquiera tenemos claro cuándo se van a reanudar las clases, pues a los malpensados nos hace, por supuesto, darnos cuenta que las cosas están un poco extrañas. Yo quiero, para todas las personas que nos están viendo, si me permites, Alejandro, ¿sí?, poner un ejemplo de lo que fue la vacunación solamente ayer en 3 países de América. Vámonos, América del Sur y América del Norte. En Estados Unidos, que saben es el líder actualmente mundial en vacunación porque está vacunando a una velocidad impresionante, se superó el día de ayer a más de 1,5 millones de personas vacunadas en un solo día. En Chile, por ejemplo, un país de Sudamérica, se vacunaron el día de ayer aproximadamente a más de 500,000 personas en lo que va de menos de 3 días. El día de ayer, 200,000 personas se vacunaron en Chile. Mientras tanto, en México, para que podamos contrastar un poco cómo vamos, en México se vacunaron a 220 personas el día de ayer. Entonces, estamos hablando, eso no quiere decir que la estrategia de vacunación esté fracasando. Estamos hablando de que no tenemos vacunas, ese es el gran problema. El problema es que nos las han estado vendiendo de que ya llegaron aproximadamente en diciembre y pues a la fecha no tenemos todavía certeza de que ya se haya vacunado incluso a los médicos, porque también una cosa muy importante, ya se vacunó a una gran parte de los médicos, pero solamente una sola dosis. Las dosis que están próximas a llegar, que han anunciado en esta semana el gobierno, que llegan el fin de semana y a principios de la próxima semana, son para las segundas dosis de los médicos que todavía no concluían de darles la vacuna completa. Entonces, insisto, se vuelve muy complejo y se vuelve caótico ese plan de vacunación. ¿Por qué no podemos estar hablando de planes de vacunación cuando todavía ni siquiera tenemos vacunas? Ese es el gran problema, Alejandro. A ver, Rodrigo, ¿el gobierno le está apostando a que la panacea es la vacuna? Te lo pregunto por estas discusiones y esta polémica que hemos visto en las últimas semanas sobre que el presidente dice, yo no me pongo cubrebocas, aún así, aunque ya me enfermé, no me voy a poner el cubrebocas. En este sentido, ¿le estamos apostando a que la solución va a ser la vacuna única y exclusivamente? Realmente es la única solución y con esto llegas a cubrir 3 frentes, Alejandro, si me lo permites. Yo soy especialista en ciencia política, no soy epidemiólogo, y desde mi corazón de analista político te puedo decir este análisis con mucha certeza. Al tener una vacuna en una población respectiva, y más en una pandemia como la nuestra, lo que se está asegurando al vacunar a las personas son 3 frentes muy importantes. El primer frente es hacer que tu población deje de morir. Y más en un país como el nuestro, que estamos ya en el ranking de los 3 primeros países con más muertes por densidad poblacional. Estamos teniendo un muy mal manejo de la pandemia. El segundo también, por supuesto, es que logras despresurizar el sistema de salud. Porque no solamente es tratar a las personas que tienen COVID. Recordemos que la vida sigue, las enfermedades siguen y siguen habiendo personas con diabetes, siguen habiendo personas con cáncer, siguen habiendo personas con hipertensión que tienen que ser atendidas como cualquier día sin pandemia en nuestro país. Y la tercera, y yo también creo que es de las más importantes, es el tema económico, Alejandro. Las familias ya no están resistiendo, los negocios, muchos ya quebraron. La Ciudad de México es ejemplo de cómo la pandemia ha llegado a hacer más crudo el desempleo. En el país entero hay un desempleo brutal. ¿Qué quiere decir eso? Que la vacuna va a ayudar a cubrir esos 3 frentes. Por eso es muy importante
es muy importante que podamos apresurar la vacunación. ¿Y sabes por qué? No solamente para que podamos hacer nuestra vida cotidiana, porque quizás tú y yo, o las personas que nos ven, nos urge que nos vacunen para poder volver a la normalidad, pero para un país, para una nación, es mucho más allá de volver a la normalidad, es que las personas dejen de morir, que el sistema de salud vuelva a su normalidad, a atender a todos esos enfermos que como antes de la pandemia tenían que ser atendidos y por supuesto que la economía comience a funcionar. Y aquí hay un tema muy importante que yo quiero hacer mención. Dime. Creo que la estrategia del gobierno federal, coincidimos muchos, ha sido fatal, ha sido la peor. Y no lo digo solamente yo, ni los mexicanos, incluso evaluaciones internacionales han dicho que el gobierno mexicano ha sido de los peores gobiernos, o por lo menos de los más ineptos en lograr controlar esta enfermedad sanitaria a la que nos estamos enfrentando. Creo que la vacunación puede ser la oportunidad de redimir esos errores que durante un año nos han costado miles de personas fallecidas y millones de familias con pena, millones de familias con crisis. ¿Por qué? Porque han perdido a sus seres queridos. Yo creo que la vacunación, así como di esos 3 puntos que abarca para que pueda salir el país adelante, ¿sí?, es una gran oportunidad del gobierno para curar y para resarcir todos esos errores que han costado vidas, empleos y, por supuesto, han costado estabilidad en nuestro país. Rodrigo, te agradezco como siempre estos minutos aquí en Mega Noticias TVC. Pero mucho gusto saludarte, muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa rápida, regresamos en unos minutos, tenemos más, ya sabe...